El día de mi boda, lo encontré a él, en los brazos de mi madre. Al escuchar sus crueles susurros, entendí de golpe que toda mi vida había sido una mentira desde que nací. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta del estudio de mi padre, buscando a Diego. El pesado vestido de seda, que hace un momento parecía flotar, se volvió de repente una jaula que me costaba respirar. Sostenía un ramo de lirios blancos que temblaban en mi mano, y su perfume dulce se mezclaba con el olor a polvo y cuero viejo que llenaba el aire. Detrás de la puerta, a solo unos pasos, dos de las personas que más quería estaban traicionándome. «Solo unas horas más, cariño, y todo terminará», ronroneó la voz de mi madre, Beatriz, dolorosamente familiar. La misma voz que me leía cuentos y me calmaba después de pesadillas, ahora sonaba como un silbido venenoso. En cuanto digas sí, todo lo que mi padre dejó estará bajo su control. Todo, las acciones, la casa, el escudo familiar. Pegué la oreja a la fría madera de la puerta, sintiendo mi corazón latir con fuerza en las sienes. Escuché la risa silenciosa de Diego, mi tierno y cariñoso Diego, quien me había jurado amor eterno esa mañana. «¿Estás segura de que los abogados no descubrirán nada?», dijo Beatriz, con un hilo de duda, pero sin remordimiento. No temía por mí, ni por su amor, solo porque su plan fracasara. Cerré los ojos, imaginando su rostro, tan hermoso y tan mentiroso. Una lágrima ardiente bajó por mi mejilla, dejando una mancha en mi maquillaje impecable. «No seas cobarde», escupió Beatriz con desprecio. «La he controlado durante 20 años desde que murió tu padre. Ni siquiera sabe que no soy su madre, solo su madrastra, quien tomó el lugar de su verdadera madre y la engañó. Ella cree cada palabra mía, piensa que somos de la misma sangre». La palabra madrastra me golpeó como un látigo. El mundo dio vueltas, las risas, la música de la boda, todo se volvió un zumbido lejano e irrelevante. Madrastra. Así que la mujer a la que llamaba mamá era en realidad una desconocida, un monstruo calculador todo este tiempo. Me aparté de la puerta, mis pies deslizándose silenciosos sobre la alfombra gruesa. Me acurruqué detrás de una cortina pesada, en un rincón oscuro donde nadie pudiera verme. El aire no alcanzaba. Miré mis manos enguantadas de blanco, apretando el ramo hasta que los callos crujieron. Por un segundo quise irrumpir, gritarles todo, romper sus sonrisas falsas, arrancar ese maldito vestido y salir corriendo. ¿Pero a dónde ir? ¿Y después qué? Negarían todo. Tienen documentos, abogados, autoridades. Yo solo tengo esta conversación que escuché por casualidad. Parecería una novia histérica, presa de los nervios. Mi cabeza no paraba. Tranquilízate, piensa. Mencionaron una estafa. Eso significa que hay pruebas en algún lugar. Aquí, en esta casa, en esta oficina. Si hago un escándalo ahora, destruirán todo. Me quedaré sin nada, humillada, aplastada, robada. Entonces llegó una claridad fría. La furia pura y gélida reemplazó las lágrimas. No dejaría que me vencieran. No permitiría que se rieran de mí. Para lograrlo, tenía que hacer lo impensable, ir al altar, cumplir con mi papel hasta el final. Para sonreírle al hombre que ahora odiaba y besar a la mujer que me había robado la vida, esta mascarada era mi única oportunidad, mi única forma de descubrir la verdad y recuperar lo que me pertenecía. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis rodillas. Cada paso hacia ellos sería una tortura, cada palabra una mentira, pero resistiría. Debía hacerlo. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Beatriz apareció en el umbral. Su rostro brillaba de ternura maternal, pero sus ojos reflejaban un triunfo helado. «Valeria, querida, ahí estás. Te hemos buscado por todas partes. Estás un poco pálida. ¿Nerviosa? Es normal, cariño». La palabra querida me quemó. Forcé una débil sonrisa, sintiendo los músculos de la cara tensarse. «Sí, mamá, es que es demasiado emocionante». Mi cabeza daba vueltas. Por fuera tranquila, por dentro estaba que explotaba de asco. Miré más allá de Beatriz, pero Diego ya había desaparecido. Se había ido al altar, esperando a su víctima. Claro, cariño, un día como este solo pasa una vez en la vida. Beatriz me tocó el hombro y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me giré. Su mano, que siempre había sido cálida y cariñosa, ahora se sentía como la garra helada de un depredador.
vámonos rápido. Diego ya espera a su belleza. No podemos hacer esperar a los invitados, dijo, guiándome por el pasillo. Cada paso hacia el salón iluminado, lleno de invitados y de mi falso prometido, fortalecía mi determinación. Las puertas se abrieron de par en par. Diego estaba de pie ante el altar, rodeado de miles de flores. Se giró y me sonrió con esa misma sonrisa brillante que una vez me había enamorado. Pero yo solo veía codicia y engaño en esa sonrisa. Él no sonreía a su novia, sonreía a su premio. Percibiendo todas las miradas sobre mí, levanté la cabeza y le devolví la sonrisa. El juego había comenzado. Caminé hacia el altar. Cada paso retumbaba en mis sienes. El susurro de mi vestido sobre el mármol parecía ensordecer en el silencio que me rodeaba. Cientos de rostros se fundieron en una mancha borrosa. Solo lo vi a él, Diego, al final del camino. Su sonrisa, que antes era el centro de mi mundo, ahora era la mueca de un depredador listo para devorar a su presa. Su mano fría tomó la mía y un escalofrío recorrió mi cuerpo, distinto al nerviosismo normal de una novia. Era el frío de la tumba, y yo caminaba hacia ella voluntariamente. La voz monótona del oficiante repetía frases sobre amor, fidelidad y familia, pero yo no escuchaba nada, solo el tic-tac del reloj en mi cabeza. Cada segundo me acercaba más al momento de decir sí y sellar un pacto impío. Miré a la mujer de traje formal, su rostro irreconocible, y me repetí un mantra. Esto no es un juramento, es la llave de la caja fuerte, de la verdad, de su caída. Me aferré a ese pensamiento como un ahogado a una paja, para no gritar ni arrancar ese sudario blanco. ¿Estás de acuerdo, Diego, en tomar a Valeria como tu legítima esposa?, preguntó el funcionario. Sí, dije, con firmeza y una alegría fingida, apretando su mano con fuerza. Ahora era mi turno. Toda la sala contuvo la respiración. Diego se giró hacia mí, sus ojos brillando de anticipación. Sentí la mirada de Beatriz, imperiosa, clavada en mi espalda. La pausa se hizo interminable. Pareció una eternidad antes de que pudiera abrir los labios y decir la única palabra que necesitaban. Sí. Sonó extraño, roto, pero todos lo escucharon. La sala estalló en aplausos y la música volvió a sonar con fuerza. Diego, sin ocultar su triunfo, me atrajo para quesarme. Sus labios eran cálidos, insistentes, pero para mí eran los de un muerto. Cerré los ojos para bloquear su rostro radiante y sentí por un instante que caía al abismo. Este beso no unía corazones, solo cerraba un trato donde yo era la mercancía. Me aparté y me forcé a sonreír, con el sabor a ceniza en la boca. El salón de banquetes me recibió con el tintineo de copas y vítores. Caminaba del brazo de mi esposo, sintiéndome como una muñeca en sus manos. Los invitados se acercaban uno a uno, deseándome felicidad. Yo respondía con frases memorizadas y una sonrisa fija. Cada cumplido sobre mi belleza, mi relación, incluso sobre Beatriz, era como un puñal. El aire olía a perfume caro y comida exquisita, pero yo solo percibía el asfixiante hedor de las mentiras. Beatriz se acercó, radiante de orgullo. Me abrazó, presionándome contra su pecho y susurró: «Bueno, querida, ahora eres una verdadera esposa. Me alegro mucho por ti». La palabra hija me sonó a burla. Me aparté y la miré a los ojos, directamente a la mujer que me había robado la vida. «Gracias, mamá. Hago todo esto por mi familia», dije despacio, dejando que mi odio se filtrara en cada palabra. Beatriz solo sonrió, confiada. No veía la amenaza que yo llevaba dentro. Estaba segura de su victoria. Comenzó el primer baile de los recién casados. Diego me llevó al centro del salón y las parejas se apartaron para formar un círculo. Sonó nuestra canción, la misma en la que me había pedido matrimonio. Ahora esa melodía suave parecía una marcha fúnebre. Su mano se posó en mi cintura, atrayéndome hacia él.
Giramos lentamente y me sentí mareada, con náuseas. Estaba atrapada en sus brazos a la vista de cientos que solo veían un cuento de hadas. «No sabes cuánto he esperado esto, mi amor», susurró, rozando mi cabello con sus labios. «Ahora eres mía, para siempre». Sus palabras no eran amor, eran propiedad. No respondí, solo lo agarré del hombro con más fuerza. A través de su espalda vi a Beatriz. Estaba de pie, copa de champán en mano, con la expresión de triunfo absoluto. Fue entonces que el odio me dio fuerzas. «Puedo soportarlo», pensé. «Debo descubrir toda la verdad antes de destruirte. Este baile es mi danza con el diablo, y la bailaré hasta el final. No me rendiré, no ahora». Levanté la cabeza y forcé una sonrisa para Diego, mirándolo directo a esos ojos engañosos. Haría mi parte mejor que ellos. Sería la esposa perfecta, la hija perfecta, hasta que llegara el momento de la verdad. Cuando el baile terminó y el público aplaudió de nuevo, sentí que me faltaban fuerzas. Estaba devastada. La impotencia y la profanación de lo que debía ser el día más brillante de mi vida eran insoportables. Al separarnos, la expresión de Diego cambió de repente. Su sonrisa desapareció y su mirada se volvió fría, penetrante. Me agarró del codo y me condujo tras una columna, lejos de miradas curiosas. «Valeria, ¿qué te pasa?», susurró. «Llevas toda la noche helada. Te tiembla la mano». «¿Qué pasa?». Me dolía su agarre. Mi máscara se quebró. El pánico regresó. Necesitaba pensar rápido. «Lo siento, Diego», dije, controlando el temblor de mi voz. Me llevé la mano a la frente, fingiendo dolor. Me duele la cabeza. Demasiado ruido, demasiada emoción. «Voy a salir un momento al pasillo a tomar aire», dije, tratando de que sonara natural. Mi mirada seguía sospechosa. Sabía que no me creía del todo. «Bien», murmuró Diego entre dientes. «Pero no por mucho tiempo, ¿me oyes?». La voz de Beatriz era una orden. «Traerán el pastel en 10 minutos y tienes que estar a mi lado, sonriendo». Me soltó la mano y sin mirar atrás salí corriendo, sintiendo su mirada inquisitiva clavada en mi espalda. Solo tenía 10 minutos. 10 minutos para encontrar pruebas y salvarme. 10 minutos. 600 segundos para darle la vuelta a un mundo que se había derrumbado horas atrás. Corrí por el pasillo vacío, ignorando los sonidos apagados de la celebración detrás de mí. Mi destino era el estudio de mi padre, donde había escuchado la conversación fatídica, donde se guardaban todos los secretos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que me iba a romper las costillas. Mentí al no salir al pasillo. Era mi única arma en esta guerra, donde estaba sola contra dos. La puerta de la oficina estaba abierta. Beatriz y Diego, embriagados por su victoria inminente, habían bajado la guardia. Al entrar, cerré la pesada puerta de roble tras de mí. El silencio, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo, era ensordecedor tras el bullicio del salón. El aire olía a cuero, madera y al tabaco de mi padre, aunque hacía años que no fumaba. Eché un vistazo a mi mundo de infancia, el enorme escritorio, las estanterías que llegaban hasta el techo, la silla de cuero. Entre todas esas cosas estaba la verdad. Corrí hacia el escritorio, abriendo los cajones frenéticamente. Papeles, contratos, facturas viejas. Todo estaba mal. El tiempo se me escapaba como arena entre los dedos. Mi mirada se posó en el gran retrato de mi padre en la pared. Me miró con severidad, pero con una ternura sutil en los ojos. «Papá, ayúdame», susurré. Y entonces lo entendí. Sí, había una caja fuerte. Estaba escondida detrás del retrato. Mi padre me la había mostrado en broma cuando era niña. Corrí hacia el retrato y moví el pesado marco a un lado, revelando una fría puerta metálica con cerradura de combinación. Un código. ¿Cuál sería? Repasé todas las fechas importantes en mi cabeza. Cumpleaños de mi padre, el mío, la boda de él, la de mi madre. Nada encajaba. Mi cabeza giraba. El pánico se apoderaba de mí. «Piensa, Valeria. Piensa en lo más importante para él. ¿Qué fecha?». Y de golpe lo recordé. La fecha de la muerte de mi verdadera madre. Mi padre nunca hablaba de ella, pero cada año, ese día, iba solo al cementerio.
Beatriz siempre decía que él solo quería estar a solas con sus pensamientos. Ahora entendía. Ese era su momento para reunirse con el amor de su vida, la mujer que le habían arrebatado. Con dedos temblorosos, marqué 6 números. Un clic suave indicó que la caja fuerte cedía. Dentro había varias carpetas con documentos y una pequeña caja de madera. No había tiempo para revisar papeles legales. Agarré la caja, sintiendo la madera pulida quemarme los dedos. Al abrirla, vi un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta y una fotografía antigua. La foto mostraba a una joven sonriente con mi mismo cabello rubio y ojos amables. Sostenía a su bebé. Yo. En el reverso, un mensaje. Mi Valeria, mi todo. Era mi verdadera madre, el primer rostro que veía en mi vida. Las lágrimas nublaban mi vista, pero no podía llorar. No ahora. Desaté la cinta y tomé la primera carta. La letra era hermosa, pero irregular, como si una mano débil la hubiera escrito. Hija mía, querida mía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Escribo desde el hospital, y cada día me faltan fuerzas. Tu padre no sabe nada. No quiero asustarlo, pero sé lo que pasa. No confíes en nadie, y menos en la enfermera Beatriz. Es demasiado amable, demasiado servicial. Mezcla algo con mi medicina, lo presiento. Le tengo miedo. Te dejé toda nuestra fortuna a ti sola. Los documentos están con nuestro abogado de familia, Javier Cortés. No creas ni una palabra de Beatriz. Ella es la serpiente que tu padre crió. Vive, niña mía. Sé feliz. Tu madre, Elena. Una rabia fría y calculadora reemplazó el miedo y la desesperación. Esto era más que traición. Era un asesinato. Beatriz no solo me había robado la vida, me había arrebatado a mi madre. Miré su rostro en la foto, radiante y cariñoso, y juré vengarme. Rápidamente tomé fotos de la carta y los documentos más importantes con mi teléfono, guardé la caja en la caja fuerte, la cerré y volví a colgar el retrato. Se suponía que nadie debía saber que estaba allí, pero de pronto escuché pasos y la voz irritada de Diego en el pasillo. «Valeria, ¿dónde estás? Ya sacaron el pastel». Se me encogió el corazón. La trampa había saltado. Si me encontraba allí, todo estaría perdido. Corrí hacia la puerta, atento a cada sonido. Él estaba muy cerca. Recorrí la oficina buscando un escondite y me deslicé detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, las mismas donde me había ocultado antes esa noche. Contuve la respiración, rezando para que no entrara. La puerta se abrió de golpe. Diego apareció en el umbral, su silueta recortada en la puerta. «Qué extraño. ¿Dónde se habrá metido?», murmuró. Se quedó unos segundos que parecieron eternos. Luego cerró la puerta y se fue. Esperé un minuto más, escuchando sus pasos alejarse, y solo entonces respiré. Estaba al borde del fracaso. Salí de mi escondite con las piernas temblorosas. Ahora tenía pruebas. Había encontrado la manera de ganar, pero no había alegría, solo un vacío gélido y un hambre de justicia. Caminando hacia la puerta, vi la laptop de Beatriz sobre el escritorio. La curiosidad venció a la cautela. Me acerqué y vi una conversación abierta. Era un chat con Diego. El último mensaje, enviado hacía apenas media hora, decía: «Todo va según lo previsto. En cuanto firme el contrato después de la ceremonia, dile que le espera una sorpresa en la casa de campo. El hospital psiquiátrico lleva tiempo llamándola. La haremos parecer loca. Nadie escuchará sus tonterías». No solo querían robarme, querían borrarme, encerrarme en un manicomio para siempre. Estaba en mi punto más bajo. Incluso con las pruebas en la mano, estaba sola contra 2 monstruos que habían planeado varios pasos por delante. Acorralada, sin escapatoria, rodeada de fantasmas del pasado y de planes monstruosos para el futuro, algo extraño sucedió. Una calma helada se apoderó de mí. El pánico se disipó, dejando un vacío resonante que pronto se llenó de determinación. Me habían subestimado pensando que era débil e ingenua, una muñeca fácil de manipular. Ese era su mayor error. Al mirar la pantalla, sus palabras cínicas no eran mi sentencia, eran su talón de Aquiles. Estaban tan confiados que abandonaron toda cautela. En ese instante, un plan empezó a formarse en mi cabeza. Audaz,
arriesgada, pero era la única opción. No me escondería ni huiría. Atacaría aquí y ahora, en su territorio, frente a todos los que tanto esfuerzo habían puesto en impresionar. Rápidamente tomé fotos de la correspondencia con mi teléfono y las añadí a las de la carta y los documentos. Luego conecté mi teléfono al proyector que estaba en un rincón de la oficina, usado para presentaciones de negocios de mi padre. Comprobé que todo funcionaba. Mi arma estaba lista. Me alisé el vestido, me sequé las lágrimas y me miré en el cristal oscuro de la estantería. No era una novia asustada la que me devolvía la mirada. Era una mujer desconocida, de ojos fríos y acerados. Era la hija de mi madre, lista para luchar por mi vida y por mi nombre. Salí de la oficina y con pasos lentos y dignos regresé al salón de banquetes. Ya no era la víctima, era la verdugo. La música sonaba a todo volumen, los invitados reían, los camareros repartían pastel. Diego y Beatriz estaban en el centro recibiendo felicitaciones. Al verme, Diego frunció el ceño con una mueca de enfado. Se acercó a mí, listo para comenzar una escena, pero me adelanté. Fui hacia el DJ y sin decir palabra apagué la música. El silencio fue inmediato. Todos se detuvieron y se voltearon. Cientos de ojos me observaban. «Disculpen por interrumpir la diversión», dije, firme. Mi voz resonó clara, sin un temblor, amplificada por el micrófono del atril. Diego se quedó paralizado a medio paso, confundido y alarmado. Beatriz, junto a él, palideció. «Hoy es el día más importante de mi vida», continué, mirando a los invitados. «El día que descubrí la verdad, y quiero compartirla con todos ustedes». Presioné un botón en mi teléfono. La gran pantalla detrás de los músicos, que mostraba fotos de la feliz pareja, se apagó un segundo. Y luego apareció una imagen. Mi verdadera madre, Ana, sosteniéndome en brazos, sonriente y radiante. Un murmullo confundido recorrió la sala. «Muchos me conocen desde la infancia», dije, «pero ninguno, como yo hasta hoy, ha visto jamás el rostro de mi verdadera madre. Se llamaba Ana. No murió de enfermedad, como me habían dicho toda la vida». La pantalla mostró cartas con fotos y yo las leí en voz alta. Con cada palabra, el silencio se volvía más pesado. Observé cómo cambiaban los rostros de los invitados. Perplejidad, sorpresa y luego asco. Beatriz estaba pálida, agarrando su copa con fuerza. Diego corrió hacia mí, intentando quitarme el micrófono. «Valeria, para, estás loca, histérica», gritó, pero los invitados lo bloquearon, retrocediendo ante él. «No, Diego, nunca he sido tan yo misma como ahora», respondí, tranquila. Y ahora el documento más interesante, un regalo de bodas de mi marido y mi madrastra. La correspondencia apareció en la pantalla. Las palabras «psiquiátrico» y «la volverán loca» brillaban en letras enormes. Murmullos de indignación llenaron el salón. Todos miraban a Beatriz y Diego con desprecio. Su reputación, su posición social, todo se desmoronaba ante sus ojos. «Quiero agradecer a mi madrastra y a mi futuro esposo por el regalo de bodas más preciado», dije, mirando a Beatriz. «La verdad. Y ahora, otro regalo, la policía que ya te espera en la puerta». En ese momento las puertas del salón se abrieron de par en par y entraron 2 oficiales uniformados. Beatriz dejó escapar un gemido y su copa cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. Diego quedó paralizado, pálido. Su juego había terminado. Mientras la policía los esposaba, me acerqué al retrato de mi padre en la pared. Lo miré y sentí que me sonreía con aprobación. Hice lo que él no pudo o no tuvo tiempo de hacer. Restauré la justicia. El triunfo y la catarsis llenaron mi alma. Encontré mi historia, mi libertad, y me liberé de mentiras y traidores. Pero la historia no terminó esa noche. Hubo juicios e investigaciones que me devolvieron toda mi herencia y enviaron a Beatriz y Diego a prisión durante años por fraude e intento de asesinato. El verdadero final llegó más tarde. Cuando, convertida en dueña de mi hogar, visité por primera vez la tumba de mi madre biológica. Coloqué un ramo de lirios blancos,
los mismos que llevaba en mi ramo de novia sobre el frío granito y susurré. «Hola, mamá». Dije, «Lo he arreglado todo. Ahora soy libre», y sentí los cálidos rayos del sol en mi rostro. Supe que mi verdadera vida, honesta y llena de luz, apenas comenzaba.